Bueno, bienvenidos a Somevenar Académico. Las puertas de Somevenar están abiertas para usted para próximas charlas y futuros cosas que se vienen. Y bueno, ya lo voy a colocar usted como hospedador. Usted puede silenciar a todos los que estén haciendo sonido, los puede callar a todos. ¿Está bien? Bien, perfecto. Vale. Ya está listo. Cuando usted desee. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que me agradezco mucho a Somevenar y al comité académico por permitirme compartir con ustedes un tema que es bastante complicado para el diagnóstico, bastante sencillo para el tratamiento parcialmente, porque hay unas diferencias acá en Argentina. Así que bueno, voy a empezar a compartir la presentación. ¿Me avisan si se ve? Sí, doctor, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con intervenciones básicas, bastante básicas, en psiquiatría, sobre todo en consultas psiquiátricas de emergencia, ¿no? Que es lo que muchas veces asusta sobre todo al médico que recién está comenzando. Acá en Argentina hay un programa especial que poco se aplica, está poco difundido, pero que está instaurado por el Ministerio de Salud, que más o menos establece cuáles son las pautas para poder establecer un orden de atención en pacientes psiquiátricos, ¿no? Es importante destacar que este tipo de información es básica que llegue a ustedes debido a que los trastornos mentales son muy frecuentes y representan una carga de enfermedad muy grande y de discapacidad a nivel mundial. Se ha establecido que aproximadamente 1 de cada 10 personas sufre de un trastorno de salud mental. Por lo tanto, es muy posible que a los que están trabajando en áreas de emergencia les llegue algún paciente con algún tipo de trastorno mental. Y también es importante destacar que solo, y estas son estadísticas bastante recientes, el 1% de personal de salud a nivel mundial presta servicios en lo que es la salud mental o en el área de salud mental. El problema de los trastornos mentales, de las discapacidades, de los trastornos neurológicos y del consumo de sustancias es que afectan la capacidad de los niños y adolescentes cuando se encuentran en ese grupo etario para aprender, y afectan también la capacidad de los adultos para funcionar de forma adecuada tanto en la familia como en el trabajo, a nivel académico y a nivel comunitario. Es por esto que es importante más o menos tener claro qué hacer con este tipo de pacientes. Aquí estoy admitiendo otra gente que se está incorporando. Bien, entonces el programa que les comentaba que se implementó, se ha tratado de implementar acá en Argentina, se trata de un programa de acción mundial para superar las brechas en salud mental. Las siglas en inglés, MHGAP, es un programa que intenta proporcionar orientación y herramientas muy básicas basadas en la evidencia con la finalidad de progresar hacia unas metas que todavía están vigentes de un plan de acción integral sobre salud que está aceptado tanto por la OPS como por la OMS. Es una herramienta técnica sencilla basada en directrices establecidas por este programa que presenta ejemplos del manejo integrado de trastornos mentales, neurológicos y relacionados con el consumo problemático de sustancias, y que establece protocolos para la determinación de decisiones desde el punto de vista clínico. Este programa de hecho, divide los grupos de trastornos mentales en unos grupos bastante grandes, bastante amplios,
yo no me estoy guiando, no me voy a guiar por ese programa, digamos, por la forma en que lo está organizando, me voy a guiar más por síndromes conductuales, a partir de los síndromes conductuales, en síndromes más diagnósticos. Al final les voy a hacer una breve reseña sobre los medicamentos que debemos usar, sobre todo tomando en cuenta los medicamentos con los que se cuenta acá en Argentina, pero además también con digamos, protocolos que se han establecido acá y tomando en cuenta la nueva ley de salud mental. En cuanto a los principios generales en atención y prácticas esenciales en salud mental, primero está obviamente el uso de habilidades de comunicación eficaces, cosa que es bastante complicado en un servicio de emergencia, y la promoción, respeto y de la dignidad, que es parte de nuestro trabajo como médicos, ¿no? Obviamente, cuando llega un paciente en el que sospechamos cualquier tipo de trastorno mental, lo primero que tenemos que evaluar es sí o sí la parte física, la parte orgánica, descartar cualquier tipo de patología orgánica. Yo insisto mucho en esto porque con frecuencia, tanto en Venezuela como acá en Argentina, he visto que se pueden confundir muy fácilmente y lleva a toma de decisiones bastante complejas. De hecho, hace poco, yo ahora estoy viviendo en Santiago del Estero desde hace un año, viví en Buenos Aires 12 años y del pool de pacientes que tenía allá en Buenos Aires me quedaron algunos con los que hago atención por videollamada o por Skype. Y una paciente, una anciana, con inicio de demencia, principio de demencia, empezó a presentar un síndrome confusional que, según mi experiencia, no tiene nada que ver con la medicación que se le había indicado. Y, tuve que verme en la necesidad de orientar a la gente de ambulancia, de su obra social, para que la derivaran porque, esto ya lo dan los años, obviamente se trataba de un problema que venía de algo sistémico, ¿no? Resultó que tenía una hiponatremia. Bueno, entonces, como les decía, lo más importante, evaluar salud física, determinar si el paciente tiene algún antecedente de un trastorno mental o neurológico, tanto actual como en su historia, o también es importante, esto lo vamos a ver un poco más adelante, el poder determinar si el paciente tiene antecedentes familiares de trastorno mental. Es muy común observar que los pacientes con familiares muy cercanos con trastorno mental desarrollan también algún tipo de trastorno mental. Lo que no es común es que desarrollen el mismo tipo de trastorno. De hecho, estadísticamente se ha observado que lo que se produce es entrecruzamiento entre los diferentes diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, un hijo de un padre alcohólico, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser adicto, puede desarrollar, y es lo que más comúnmente veo yo en la práctica, trastornos depresivos, por ejemplo. O una paciente con trastorno bipolar o un paciente con trastorno bipolar puede tener un hijo con esquizofrenia o con autismo. Entonces, siempre el tema de los antecedentes es importante averiguarlo, siempre y cuando tengamos a mano a algún familiar cercano del paciente. Y por supuesto, el otro elemento esencial de la práctica de salud mental es, obviamente, tratar los trastornos. En el caso del médico general, es saber derivar al paciente en el momento adecuado para que comience con el tratamiento adecuado. En cuanto a la evaluación, siempre, y esto yo siempre lo insisto tanto con residentes de pregrado como de posgrado, el tema de la historia clínica. Hay una falla importante que yo veo con muchísima frecuencia en historias clínicas, que tiene que ver con el registrar el motivo de consulta. Cuesta muchísimo registrar realmente cuál motivo de consulta. Yo generalmente les digo que cuando sospechen de trastornos mentales es preferible que indiquen en el motivo de consulta las palabras textuales del paciente y no interpreten lo que está diciendo el paciente, porque después para el psiquiatra, para el psicólogo que va a seguir con
con este paciente se le hace mucho más sencillo entender cuál fue el motivo que lo llevó a solicitar la evaluación, ¿no? Obviamente, antecedentes de enfermedades mentales, enfermedades neurológicas o cualquier tipo de consumo de sustancias. Por supuesto, la historia clínica general, como se hace con cualquier otro paciente, lo que ya les mencionaba, los antecedentes familiares y antecedentes psicosociales. Esto de los antecedentes psicosociales es muy importante porque está demostrado que en diferentes trastornos mentales, lo que es el ambiente, el acceso a la salud, el nivel de educación y la contención familiar influyen muchísimo en la aparición de diferentes tipos de patología psiquiátrica. En cuanto a cómo evaluar o qué hacer cuando aparece en la consulta de emergencia un paciente con una sospecha de trastorno mental. Lo primero es que tratar de crearse, que nunca es lo más fácil, un ambiente que facilite la comunicación abierta. Y esto, digamos, idealmente sería disponer de un cubículo o un consultorio donde se le facilite al paciente la privacidad y fomentar lo que sería la confidencialidad. Esto, si no disponemos de ese espacio, lo más fácil es tratar de retirar al paciente a un espacio, por lo menos lo más alejado posible de donde se encuentra el conglomerado en el área de emergencia, ¿no? Obviamente, comenzar por escuchar, tratar de no interrumpir al paciente con preguntas, sino permitirle hacer o desarrollar un discurso claro sobre lo que está sintiendo y cómo es lo que está sintiendo. En estos casos, si se va a interrumpir, es básicamente para pedirle ejemplos de qué es lo que siente o pedirle con otras palabras que explique qué es lo que siente. Yo sé que cuando uno recién llega acá a Argentina cuesta muchísimo entender ciertos términos que usan los pacientes. Por eso se le pide, o por lo menos yo inicialmente hace un año les pedía que me explicaran qué era lo que estaba sintiendo con otras palabras, ¿no? Y usar unas buenas aptitudes verbales de comunicación, principalmente ser claro, ser muy directo y ser conciso. No tratar de redundar mucho en el síntoma, pasar directamente a otro síntoma o ahondar en el tema de antecedentes. Algo que es importante tener en cuenta en el caso de las urgencias psiquiátricas es que en nuestro caso, hablando yo como psiquiatra, la relación causa-efecto no siempre es directa y esto es válido tanto para niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y que desde el punto de vista del paciente se trata de una urgencia y que toda urgencia implica un riesgo vivencial. Sobre todo esto lo vemos en pacientes que vienen a consultar por trastornos de ansiedad o trastornos de pánico, por lo que es necesario tratar de hacer un diagnóstico clínico pronto y un diagnóstico de situación bastante rápido, sobre todo para tratar de bajar un poco la angustia que pueda experimentar el paciente. Ahora, ¿qué variables son de interés en lo que llamamos urgencias psiquiátricas? Primero, ¿qué tipo de paciente? ¿Cuál es el tipo de paciente que está acudiendo a la consulta? Es muy frecuente que acá quizás no tanto, en Venezuela lo vea con frecuencia, que nos traigan pacientes que encontraron en la calle con ideas delirantes, desorientados o con pérdida del nivel de conciencia. También es importante saber de dónde viene o quién lo deriva, si lo trae la misma familia, si lo trae la misma familia, por qué lo trae, si tiene tratamientos previos y qué pasó para que se presentara la situación actual. ¿Cómo viene el paciente? Esto es evaluación del aspecto, evaluación de el cuidado personal, evaluación de, digamos, qué es lo que nos impresiona al paciente desde el momento en que está entrando a la consulta. Luego preguntarle para qué viene o por qué viene. Hay muchos pacientes, sobre todo con el tema del consumo de sustancias, que es importante indagar bien el para qué se está presentando en esa consulta, porque generalmente están evitando situaciones que implican situaciones legales, ¿no? Y por supuesto, indagar mucho, tratar de ahondar en la historia previa y especificar bien lo que es la situación actual de ese paciente.
Luego, dentro de esos ítems que hay que evaluar en el primer momento, cuando el paciente está ingresando a la urgencia, es primero con qué conciencia está llegando el paciente. Y acá estoy hablando, o me refiero específicamente a dos tipos de conciencia. Primero, el nivel de conciencia, hablando desde el punto de vista neurológico, y segundo, la conciencia de enfermedad que puede tener ese paciente, ya que si se trata de un paciente crónico sin conciencia de enfermedad, nos vamos a enfrentar con un caso bastante particular, muy difícil de manejar y que seguramente va a abandonar por cuenta propia la urgencia o la emergencia sin haber, digamos, llenado todo lo que corresponde para cubrirnos desde el punto de vista legal. En segundo lugar, ¿qué tipo de riesgo representa ese paciente? Esto acá, digamos, con la nueva ley de salud mental, bueno, no digo nueva entre comillas, la ley 26657 promulgada en diciembre del 2010, fue una ley que nos cambió bastante la forma de atención. Antes, digamos, funcionaba muy similar a cómo se funciona, o se funcionaba en Venezuela hasta el momento que yo estuve allá, y a partir del 2010 nos pusieron como bastantes limitaciones para poder decidir sobre este tipo de paciente. Entonces, por eso es importante evaluar y saber si realmente el paciente representa un riesgo para sí mismo o para terceros. Lo otro que tenemos que evaluar de entrada es si es un paciente que debe ser ingresado, muy difícil en hospitales generales, aunque la ley lo establece, y si el paciente debe ser derivado y a dónde podría ser derivado. Y lo otro que tenemos que preguntarnos es si podemos elaborar una ordenación semiológica desde el punto de vista conductual. Es decir, analizar bien lo que estamos viendo sin necesidad de interrogar al paciente para poder ubicarlo dentro, que no es tan difícil, eso lo dan unos años de práctica, ubicarlo dentro de un grupo sindromático que más que ayuda para el tratamiento nos va a servir como ayuda para la derivación. Porque generalmente los tratamientos en urgencias psiquiátricas son bastante sencillos, son todos muy parecidos y no necesitan, digamos, tanta revisión. Bueno, en cuanto al examen mental, no sé si recuerdan bien el examen mental en psiquiatría, depende mucho de la universidad donde hayan estado, así que se hacía más o menor énfasis en la semiología psiquiátrica. Obviamente, en primer lugar, aspecto de actitud, sobre todo en cuanto a la actitud, determinar si el paciente tiene deseos o no de colaborar con la consulta. Luego, el nivel de conciencia y junto con el nivel de conciencia, la atención, que nos guía mucho, sobre todo si el paciente está con hipoprosexia, hiperprosexia, o sea, con poca atención, o está con la atención muy en alerta, o paraprosexia, que es el paciente que está atendiendo diversos estímulos al mismo tiempo, excepto los que le vienen directamente del entrevistador, ¿no? Y el nivel de concentración. Lo otro que se hace con todos los pacientes, o se debería hacer con todos los pacientes, es la orientación alopsíquica, es decir, orientación en tiempo y espacio, y la orientación en persona. Trastornos del pensamiento relacionados principalmente con ideas delirantes, el nivel de juicio o raciocinio, si el paciente tiene juicio de realidad, si sabe dónde está, si sabe para qué está, y si puede dar una explicación, eso es para evaluar el raciocinio, una explicación sobre el motivo por el cual está en ese momento con nosotros. Luego hay que evaluar memoria, tanto la reciente como la remota, evaluar trastornos sensoperceptivos. Acá yo siempre recomiendo, sobre todo para médicos generales, simplemente describir si el paciente presenta o no alucinaciones, no tratar de diferenciarlas en las diferentes categorías que hay de trastornos sensoperceptivos, porque si no, se puede hacer muy confuso. Evaluar también el tema de trastornos de impulso, si un paciente que puede tolerar ciertas normas, o un paciente que trata de sobrepasar cualquier norma que esté relacionada con lo que se le explica mientras está siendo evaluado. También se debe evaluar la psicomotricidad. Paciente en psicomotricidad evaluamos mucho nosotros lo que temblores. También evaluamos la marcha, motricidad fina, motricidad gruesa. Y esto también, sobre todo para pacientes adultos mayores o pacientes ancianos, nos permite orientar, o pacientes también con consumo de sustancias, nos permite orientar si se trata de un delirium
un delirio, una abstinencia. Y algo muy importante, que también depende del tipo de paciente, es evaluar el grado de fiabilidad de la información que el paciente nos está aportando, porque puede ser un paciente que, y se ve con mucha frecuencia, esté tratando de obtener una ganancia con la enfermedad y presentarse en el consultorio. Esto yo lo sigo viendo actualmente con mucha frecuencia, esto de la necesidad de una licencia médica, ¿no? De un reposo. Luego, uno de los cuadros principales que más nos preocupa, sobre todo cuando somos médicos generales, no estamos en el área de la psiquiatría, es si se presenta un paciente con agitación psicomotriz. Este sería el cuadro, como el cuadro estrella de las urgencias psiquiátricas, ¿no? Se nota cuando podemos determinar que hay agitación psicomotriz cuando hay un compromiso del nivel de conciencia, sobre todo dado por la falta de atención del paciente a cualquier tipo de intervención, sobre todo desde el punto de vista verbal. Luego, dificultad del paciente en su control verbal, insulta, grita, amenaza y puede conllevar, de acuerdo a la actitud del examinador o de las personas que son auxiliares en el área de emergencia, a riesgos agresivos. Progresivamente este paciente puede presentar un estrechamiento del nivel de conciencia que lo lleva a directamente atacar y este va a ir aumentando de forma progresiva, ¿no? Y lo importante que hay que saber sobre la agitación psicomotriz y tener muy en cuenta es que cualquier enfermedad psiquiátrica la puede provocar, pero con mayor frecuencia lo vemos con pacientes con intoxicación alcohólica, intoxicación por otras sustancias, la manía, episodios en pacientes bipolares, manía o hipomanía, en la epilepsia. He visto con bastante frecuencia epilepsias que se manifiestan desde el punto de vista conductual, en la mal llamada histeria, que ahora es el trastorno histriónico de personalidad, y en la esquizofrenia. Sobre todo en pacientes, hay que tener mucho cuidado en pacientes con esquizofrenia de tipo catatónico, que generalmente pueden, de hecho son los pacientes que he tenido oportunidad de ver que son mucho más agresivos y mucho más difíciles de controlar. Aparte de la agitación, o sea, la agitación como síndrome conductual, podremos ver también como síndrome conductual el estupor, que estos pacientes, el nivel de conciencia fluctúa y la motricidad fluctúa entre el enlentecimiento y la inmovilidad. Y en ocasiones se pueden agregar otros trastornos que tienen que ver con la motricidad, como las estereotipias, que son esos movimientos que el paciente repite pero sin objetivo, la flexibilidad seria, que no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un paciente con flexibilidad seria, son pacientes que asumen la posición que se les indique, digamos, que se les señale, no la obedecen, pero uno puede cruzarle los brazos, puede subirle los brazos y puede quedarse en esa posición durante un tiempo realmente indeterminado. Y obviamente el paciente catatónico. El paciente estuporoso hay que distinguirlo del coma, de la depresión en forma sindrómica inhibida. Los pacientes con depresión mayor, sobre todo depresión mayor con síntomas psicóticos, son pacientes que podrían asumir un estado estuporoso y que nos puede confundir y no responden muy bien a los estímulos, casi bastante parecido al coma, entonces nos puede confundir fácilmente. En la histeria conversiva, como una forma de defenderse del medio externo, y en la disociativa pasa lo mismo, como una forma un mecanismo de defensa frente a las agresiones externas y en pacientes con lesiones cerebrales, obviamente. El otro grupo conductual o grupo sindromático conductual son los pacientes con intentos de conductas suicidas bastante frecuentes. Acá en Argentina no es tan frecuente, acá en Santiago del Estero sí es una de las ciudades donde tienen una tasa bastante alta de incidencia, y pacientes que presentan otro tipo de autolesiones, intentos, pseudointentos, suicidios frustrados, ideación suicida, etc. Y el último grupo
sindromático a nivel conductual son los pacientes que presentan violencia y heteroagresividad, pero sin encontrarse en estado de agitación. Estos pacientes, dentro de este grupo de pacientes, y de las cosas que tenemos que descartar son, en primer lugar, las epilepsias temporales, luego los trastornos de personalidad psicopáticos, o los sociópatas, los pacientes border, fundamentalmente los border, generalmente presentan violencia y heteroagresividad y consultan por intento suicida. Pacientes con ingesta de diferentes tipos de tóxicos, en el caso de los pacientes con esquizofrenia, por las interacciones que existen del medicamentos psiquiátricos con ciertas sustancias. En pacientes con depresión psicótica también podemos ver la heteroagresividad. Pacientes paranoicos, obviamente, se están defendiendo de cualquier amenaza que ellos sospechen del medio externo. Me pasó una vez acá en Argentina con un paciente que sospechaba que lo estaba siguiendo el Mossad, y cuando fue a buscarlo la policía, se encerró en el placar y se estaba cortando el cuello. Esto también lo vemos muy frecuentemente en pacientes con celotipias o celopatías. La celotipia es muy frecuente en pacientes con antecedentes de ingesta alcohólica. Algunos cuadros de manía disfórica, y cuando me refiero a manía disfórica estoy diciendo con manía, con hipertimia hacia el polo del displacer, es decir, hacia la irritabilidad. En pacientes con psicosis tóxicas, muy frecuente. En pacientes con psicosis orgánica, sobre todo por lesiones ocupantes de espacio, principalmente el sistema nervioso central. Pacientes con intentos de suicidios o con intentos de suicidios ampliados, sobre todo cuando tratan de evitar lo que les mencionaba anteriormente, complicaciones desde el punto de vista legal. Y algo que vemos con muchísima frecuencia en pacientes que vienen con ambientes con vínculos o dinámicas de malos tratos, abusos de cualquier tipo y marginaciones o discriminaciones. Ahora, en cuanto a los síndromes, hay una lista gigante de síndromes donde podemos agrupar los trastornos mentales para no hacer un diagnóstico preciso o no tener que vernos en la obligación de hacer un diagnóstico preciso. No me voy a referir a todos los síndromes ahora, solo voy a mencionar los que son más frecuentes o los que se pueden ver con más frecuencia en una consulta de emergencia. Entonces, el primer síndrome sería el esquizofreniforme, que es una traducción de un paciente con psicosis o con esquizofrenia. Característico de también cierta psicosis, que no necesariamente tienen que ser esquizofrenia, se relaciona por error muy frecuentemente el diagnóstico de psicosis solo con esquizofrenia, y hay otro tipo de psicosis, sobre todo los trastornos delirantes, que no implican una pérdida del yo, que sería lo que definirá la esquizofrenia, ¿no? En pacientes con enfermedades orgánicas, como ya les dije, y en alguna psicosis de origen epiléptico o en pacientes con trastorno histriónico de la personalidad, que simulan muy bien o actúan muy bien. Son pacientes que son, digamos, bastante artistas y pueden simular muy bien También me pasó una vez con un paciente adicto que estaba tratando de evitarse trasladado a la unidad penitenciaria. Esto me pasó en Buenos Aires en el año 2008. Este paciente en la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel, y ahí le dijeron cómo tenía que actuar para poder pasar por esquizofrénico y ser trasladado a un centro de salud mental y terminar de cumplir la condena a través de un tratamiento. Entonces, este paciente tenía un componente histriónico de la personalidad bastante importante y le permitió engañar a todo el personal de salud mental hasta el momento en que fue derivado. Luego tenemos el otro grupo sindromático importante, que es el síndrome paranoide, que son pacientes, ejemplificado acá con esta foto, pacientes que muestran perjuicio, celos, desconfianza. Son pacientes generalmente muy conflictivos, debido a que la paranoia es irreductible. No hay forma de hacerle entender al paciente que lo que está sospechando es falso, y de hecho arma o lo estructura de tal manera que incluso desde el punto de vista racional es imposible debatir con el paciente sobre las bases de esa paranoia, ¿no? El síndrome paranoide también lo vemos en pacientes con epilepsia. Esto, en el caso de la epilepsia, lo he visto yo muy frecuentemente en pacientes con antecedentes de epilepsia del lóbulo temporal, donde el paciente generalmente
lo que manifiesta es sentir o percibir que alguien está parado o está hablando o está pasando por detrás de él. Es un síntoma bastante frecuente y cuando se presenta este tipo de sensación, digamos, de que el paciente no ve a alguien frente a él o no escucha a alguien que está frente a él o no lo ve directamente, sino siempre es alguien que está pasando por detrás, lo más recomendable siempre es evaluar por neurología. Y lo vemos también en psicosis reactiva breve, sobre todo con pacientes que están sometidos a nivel de estrés muy altos. El siguiente síndrome, uno de los más comunes, es el síndrome depresivo, que no es una consulta muy frecuente como emergencia psiquiátrica, pero sí es frecuente verlo como codiagnóstico en pacientes que llegan a una consulta de emergencia por cualquier otro motivo, sobre todo con enfermedades crónicas. Acá, obviamente, el ánimo triste es una de las principales guías para poder pensar en un síndrome depresivo, y acá se incluye depresión endógena. Cuando hablo de depresión endógena me refiero a la depresión que aparece sin un desencadenante aparente, que lo diferencia de la depresión reactiva, la depresión mayor, y la distimia, que es un término que actualmente no se está usando en la nueva clasificación. Se modificó el nombre, pero el significado sigue siendo el mismo, y es que son estos pacientes que tienen como estilo de vida una depresión. Son pacientes que tienen depresiones de más de 2 años de duración, generalmente no tratadas o maltratadas, y que la actitud, la forma de estar ya es digamos, es un depresivo, ¿no? Lo ve uno como un depresivo. Luego está el síndrome maníaco, que son pacientes que se muestran con ánimo hipertímico, que puede ser hacia la hipertimia de placentera, que son pacientes que generalmente vienen de muy buen humor, se sienten estrellas de cine, protagonistas de novelas, presidentes de la República, papas. Van más o menos por ese lado todos los que son los que vienen con síntomas hacia la hipertimia placentera. Y hacia la hipertimia placentera son pacientes que están como eufóricos, pero con mucha irritabilidad, mucha rabia. Entonces manifiestan una especie de odio hacia el mundo en general. Son pacientes también que se presentan con verborrea o verborragia, como se dice acá, aceleración psicomotriz, pacientes que les cuesta mucho quedarse en un solo sitio, quedarse sentados mientras los estamos evaluando, con actitudes expansivas, es decir, si ellos se sienten felices, ven al resto del mundo felices, o a todas las personas que los rodean felices, o si lo ven, si tienen una irritabilidad, sienten irritabilidad del resto de personas que los rodean. Y obviamente megalomaníacas, como les decía, personas que se sienten muy importantes, con exceso de confianza. O sea, va todo hacia ese polo, ¿no? Abarca manía endógena, que está relacionada con el trastorno bipolar, pero hay ciertos cuadros que no son psiquiátricos que pueden producir síndrome maníaco, como son cuadros de tipo neurológico, sobre todo de origen, digamos, que tienen etiología a nivel del sistema nervioso central, cuadros endocrinos e intoxicaciones por drogas. En las intoxicaciones por drogas es muy común ver el síndrome maníaco con sustancias, drogas sintéticas, sustancias de diseño, o con cocaína, es lo más frecuente. Bueno, luego está el síndrome alucinatorio, que es lo que se presenta con más frecuencia con pacientes con consumo de alcohol y abstinencia por alcohol, y en otro tipo de consumo de drogas, sobre todo drogas de diseño. Pacientes con epilepsia también pueden presentar un síndrome alucinatorio, pacientes con trastorno histriónico de la personalidad, y en ciertas psicosis que adoptan la forma más parafrénica, es decir, más orientado hacia la esquizofrenia. Luego está el síndrome obnubilatorio, que tiene que ver con lo que le explicaba anteriormente, que desde el punto de vista conductual son pacientes que vamos a poder ver estuporosos y que tienen una alteración cuantitativa del nivel de conciencia y de la actividad psíquica, y que a veces se va haciendo gradual con embotamientos, fallas en la memoria, principalmente en la memoria reciente. La afectividad es una afectividad bastante aplanada, son pacientes que ustedes los van a ver y no les va a resonar de ningún tipo, ni bien ni mal, son como bastante, digamos, transmiten bastante poco desde el afecto.
y con contenido del pensamiento bastante incoherente. Pacientes que saltan de un tema a otro o que responden a las preguntas que les hacemos para respuestas, ¿no? O con respuestas tangenciales que no tienen nada que ver con lo que estamos preguntando. Esto se observa mucho en farmacodepresores del sistema nervioso central. Específicamente, esto se observa en pacientes con intoxicaciones por benzodiazepinas o con intentos de suicidio con benzodiazepinas, muy frecuente acá en Argentina, con otro tipo de drogas, con cualquier tipo de sustancia tóxica que no necesariamente son drogas de abuso, o con pacientes con lesiones cerebrales. Luego tenemos los cuadros de delirium o confuso onirismo, que son síndrome de reacción exógena aguda, en la cual también vamos a ver alteración del nivel de conciencia, pérdida de relación con el medio, aparición de falsas percepciones alucinatorias. Esto sobre todo lo vemos en pacientes con abstinencia por alcohol. La evolución es muy fluctuante, son pacientes que se agravan principalmente en el transcurso de la tarde-noche, mejoran a la mañana, y que además, por ser un cuadro que está relacionado con la abstinencia, presenta riesgos físico-vitales que incluso llegan a ser mortales, sobre todo relacionados con fallas cardíacas. Se incluyen, obviamente, los cuadros de abstinencia por alcohol o por cualquier otra sustancia. En el caso de las otras sustancias, el más frecuente es en pacientes con adicción a cocaína. Acá, por suerte, no tenemos el Paco, tenemos la pasta base que es parecida, pero no tan tóxica como el Paco. Y también lo vemos como consecuencia del efecto de cualquier tipo de noxa sobre el sistema nervioso central, como puede ser pacientes con la uremia muy alta, pacientes con isquemia cerebral, con anoxia o toxemias causadas por enfermedades metabólicas principalmente. Luego tenemos obviamente el síndrome demencial, que es una causa de consulta bastante común y como urgencia, acá por lo menos yo lo veo con muchísima frecuencia, sobre todo no consulta el paciente en sí mismo, consulta el familiar. Uno de los primeros motivos de consulta cuando hay un síndrome demencial son las fallas en la memoria. Asusta mucho al familiar cuando el paciente empieza digamos, no recordar ciertas cosas o a desorientarse. Y obviamente esto es así, o sea, ocurre como primer motivo de consulta en el síndrome demencial porque afecta principalmente lo que es la dinámica familiar. Generalmente son pacientes que a posterior van a necesitar un cuidador permanente y esto altera todo lo que es digamos, la disponibilidad del familiar o no, altera en la evolución de ese paciente. Hay, por supuesto, fallas en lo que es memoria, juicio y raciocinio. Son pacientes con muchas dificultades en pensamiento abstracto que, como consecuencia, y si no lo frenamos a tiempo, llevan a un deterioro de la personalidad. Existe una causa cerebral que hay que etiquetar. Puede existir una causa cerebral, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, o también puede presentarse en una especie de pseudodemencia depresiva en pacientes muy grandes que los llevan incluso a presentar alteraciones como falsos reconocimientos, confabulaciones, esto con el fin de rellenar esos vacíos que tienen o esas lagunas que tienen a nivel nésico, ¿no? Y algunas pueden ser reversibles, sobre todo si se tratan de cuadros más de origen orgánico. En el caso de cuadros donde no podemos determinar la causa y que es lo que ubicamos dentro del espectro de la psiquiatría, son cuadros que no son reversibles, se hacen crónicos, obviamente son incurables y son progresivos. Luego tenemos algo que es muy frecuente y seguramente muchos de ustedes los han tenido que lidiar con el síndrome somatomorfo, que son esos pacientes que acuden a una emergencia por cualquier tipo de molestia somática, pero con la característica principal de que es una queja inespecífica, es difusa y que no tiene relación con ningún otro signo o síntoma que podamos, digamos, encontrar en el examen físico del paciente, ¿no?
presuntamente tiene relaciones con factores emocionales y son los famosos pacientes hipocondríacos. Son pacientes que nos pueden llevar a alterarnos como médicos generales con mucha facilidad. Son pacientes que son considerados enfermos problema o pacientes psicosomáticos. Y estos hay que diferenciarlos de los cuadros conversivos. Los cuadros conversivos los vemos principalmente en pacientes con trastorno histriónico de la personalidad, donde pueden presentar síntomas reales sin causa, por ejemplo, parálisis de una mano, o parálisis de un brazo, o parálisis de una sola pierna, pero en el caso del cuadro conversivo, a este paciente le genera una ganancia secundaria, es decir, sale favorecido por tener ese síntoma, cosa que no pasa con el paciente que es un somatomorfo verdadero, ¿no? Que son pacientes que van presentando los síntomas, consultan muchos especialistas, consultan muchísimo en las urgencias y van rotando generalmente de médico, ¿no? Son pacientes bastante difíciles de tratar. Y otra de las causas más comunes de consulta en urgencias psiquiátricas son el síndrome de angustia o el síndrome angustioso, como dicen en España, que digamos, ahora con el tema que nosotros tenemos de pandemia, ha aumentado muchísimo. Yo comentaba en esta semana que cuando comenzó la pandemia, en el consultorio privado acá, en un mes habré tenido más o menos 50 pacientes. Ahora en julio, en lo que va de mes, ya voy por 150, o sea, se triplicó el número de consultas y yo diría que el 75-80% de esas consultas son debido a síntomas de ansiedad y que son resultado de una angustia o ansiedad expectante, tal cual como la que estamos viviendo ahora con la pandemia, porque no sabemos hacia dónde va esto o no sabemos a qué atenernos con respecto al futuro inmediato. También es un cuadro que está bastante caracterizado por los componentes somáticos de angustia. Recuerden que precisamente se llama angustia por ubicar, digamos, lo que serían las máscaras somáticas de la ansiedad, que son sensación de opresión en el pecho, taquicardia, dolor en el pecho, sensación de nudo en la garganta, temblores, temblores que se pueden presentar en forma de descarga, cólicos, vómitos, náuseas, mareos, incluso llegando a presentar pérdida de conciencia en forma de desmayos, ¿no? Y todos estos síntomas que les acabo de mencionar los pueden producir el trastorno de ansiedad generalizada, que es uno de los más comunes, la crisis de pánico, que también es una consulta más o menos común, pero el problema con que me he encontrado, por lo menos acá en Argentina, es que muchos pacientes se autodiagnostican con crisis de pánico sin llegar a ser realmente crisis de pánico. Hay que saber diferenciar muy bien la crisis de pánico de una crisis de ansiedad. En el caso de la crisis de pánico, y esto es importante tenerlo en cuenta para poder tranquilizar al paciente y llegar incluso a tratarlo sin tener que usar medicación, es primero evaluar qué es lo que siente el paciente. Si el paciente le manifiesta que tiene miedo a morirse o tiene miedo a perder la razón o a volverse loco, ahí estamos hablando de una crisis de pánico. Ahí lo importante es tener en cuenta que las crisis de pánico en promedio duran de 15 a 20 minutos, pudiendo extenderse como mucho hasta los 60 minutos. Lo que sí puede pasar es que si es un paciente que no está tratando esa crisis de pánico con medicación, esas crisis se pueden presentar varias veces en el día durante muchos días. Y como aparece como consecuencia de un miedo a algo que no existe o algo desconocido, se suma el miedo a perder la razón o a morirse, entonces es un círculo que se va retroalimentando y que es muy difícil de parar. También se ve el síndrome de angustia en algunos pacientes con trastorno de personalidad, sobre todo si son personalidad de tipo esquizotípico o esquizoide, cuando se ve sometido a situaciones sociales. Se ve también el síndrome de angustia en los casos de pacientes con abstinencia, en las primeras fases de la abstinencia, sobre todo en la abstinencia por cocaína, ocurre más o menos en las primeras 48 a 96 horas y en ciertos cuadros médicos. Pacientes con alteraciones cardíacas, por ejemplo, con cuadros cardiovasculares, se puede confundir muy fácil con síntomas de angustia y
el mismo cuadro cardiovascular les puede provocar una crisis de angustia, así como en pacientes con episodios mixtos de ansiedad y depresión, que también son bastante comunes. De hecho, es raro ver, muy raro, ver una depresión pura o una ansiedad pura. Casi siempre están solapados ambos cuadros, ¿no? Y obviamente en estos casos siempre hay que descartar de entrada, para tranquilidad del paciente y para tranquilidad de nosotros, anginas, infartos, hipertiroidismo y sobre todo trastornos con los niveles de glucosa. Ahora, ¿qué hacer cuando llega ese paciente con cualquiera de estos síndromes que les mencioné, pero que se encuentran agitados o agresivos? En primer lugar, y lo que tienen que tener muy en cuenta, a veces es difícil recordar esto cuando estamos frente a un paciente muy agresivo, es salvaguardar la propia integridad y la de los miembros del equipo de guardia. Esto es bastante importante. Se habla de que idealmente debería ser una habitación de tantos metros por tantos metros, con 2 salidas, que ninguna esté bloqueada, que el equipo esté ubicado cerca de una de las salidas, pero esto es muy difícil porque generalmente las salas de urgencia no están diseñadas de esta manera. Entonces, la forma más fácil es tratar de ubicar al paciente lo más lejos posible de la puerta y nosotros ubicarnos cerca de la puerta en caso de que tengamos que salir de la habitación, salir corriendo más o menos, ¿no? Siempre con el paciente hay que mantener una distancia de seguridad, calculando que el paciente en cualquier momento puede tirar un golpe, ¿no? Entonces, más o menos 1,5 metros, 2 metros es lo ideal. Bueno, lo que les decía, mantener siempre una salida abierta, y cuando el paciente está agitado o agresivo, lo ideal es entrevistarlo quedándonos de pie, porque el hecho de que nos quedemos sentados nos hace más vulnerables al ataque del paciente en caso de que sospeche que vamos a hacer algo en contra de él. Obviamente, si hace falta, hay que solicitar la ayuda de miembros de seguridad o policía, según la intensidad del cuadro. Me pasó una vez siendo residente de psiquiatría en el año 98, que llegó un paciente agitado, un señor más o menos de unos casi 2 metros, unos 90, unos 120 kilos, y que la única forma que pudimos reducirlo para poder poner la medicación intramuscular fue con la ayuda de 8 policías. Entonces, siempre es importante cuando les avisen de un paciente con agitación o con índices claros de agresividad, llamar siempre a personal de seguridad para que esté al tanto y esté cerca. Y en caso de que durante la intervención, que puede pasar, el paciente muestre un arma, simplemente suspender la entrevista, salir y avisar al personal de seguridad. Ahí no tratar de convencer al paciente de que no use el arma, o que no está bien que la use, o que no está bien que ande armado en un hospital. Esto hay que dejárselo ya a la persona que está más preparada para eso, ¿no? Obviamente, primero dejar que el paciente se exprese para poder después intentar comunicarnos con él. Y si el paciente lo permite, en estos casos siempre hay que tratar de determinar nivel de glicemia, comprobar signos vitales, sobre todo lo que es saturación de oxígeno, y descartar el delirio. Digamos, delirio me refiero a alteración del pensamiento de tipo paranoide y antecedentes de consumo de sustancias, que es la causa de intoxicación más frecuente que puede provocar este tipo de conductas. Y en el caso de intoxicaciones con sustancias, lo más común es en pacientes cocainómanos, que puedan presentar estado de agitación o agresividad. Obviamente, tenemos 3 tipos de niveles de contención con los pacientes psiquiátricos en el área de emergencia. La primera contención, la que les acabo de mencionar, que es la contención verbal. La segunda, que es la contención mecánica. Obviamente, todos los protocolos que ustedes pueden investigar, está una contención de 5 puntos, que es la ideal, para la cual tiene que participar todo el grupo del área de emergencia, y se habla de cierto tipo de contenciones o de maneas, como se le dice acá, que están diseñadas para que el paciente no sufra ningún tipo de daño o quemadura con el material. Pero lo más común que van a observar es contenciones de tipo precintos o contenciones de tipo sábanas y sábanas recortadas, ¿no? Entonces,
independientemente del tipo de contención, si ustedes consideran que el paciente representa un riesgo para el sector, lo recomendable es la contención mecánica, y luego de la contención mecánica se puede pasar a la contención farmacológica. En cuanto a la contención farmacológica o contención química, lo ideal y lo recomendado tanto por la OMS como por la OPS es iniciar con tratamiento oral como primera opción, para que esto les permita construir una alianza terapéutica con el paciente y permita la internación y o la derivación. Aunque en pacientes con cierto nivel de agresividad, obviamente no sería, esto depende de lo que ustedes estén evaluando en el momento, no sería la primera opción, ¿no? Sino pasar directamente a la contención química. Y en el caso del ser necesario el uso de la medicación y la sedación, hay varios problemas, ¿no? Primero, que acá en Argentina está establecido un protocolo único a nivel nacional para el tratamiento de pacientes con cualquier tipo de agitación psicomotriz, que es la combinación de una ampolla de haloperidol con una ampolla de lorazepam. El problema es que no siempre hay haloperidol y no siempre hay lorazepam, y mucho menos en un hospital general, pero es lo que normalmente se recomienda. Lo más común es que uno esto tenga que pedírselo al familiar, digamos, que lo adquiera o lo traiga de forma urgente, ¿no? Entonces, en el caso que lo encontremos en pacientes con agitación que sepamos que es de causa orgánica, en esa fase aguda de agitación, lo que se recomienda, hay varias pautas. Yo lo que hice fue discriminarlas de acuerdo a la disponibilidad de medicamentos que tenemos y las presentaciones que hay acá en Argentina, ¿no? Entonces, la pauta o el primer paso que hay que hacer, o la primera decisión que hay que tomar, es una ampolla de haloperidol vía intramuscular, la cual se puede repetir cada 30, 40 minutos hasta 3 o 4 ampollas. Por mi experiencia, lo que he visto con más frecuencia es que los pacientes, repitiendo el haloperidol intramuscular con la tercera ampolla cada 30 minutos, cede, no importa el nivel de agresividad que tenga. Esto es porque el haloperidol es un medicamento antipsicótico bastante incisivo, con un efecto bastante rápido, se distribuye muy rápido, más o menos en 30-40 minutos, por eso se dice que de ponerse cada 30-40 minutos, las dosis máximas que se han reportado a nivel de la literatura en psiquiatría es de hasta 8 ampollas. Así que no tengan temor con el haloperidol de uso intramuscular, siempre tenganlo como primera opción en cualquier tipo de agitación psicomotriz, ¿no? Lo otro que tienen que tener cuidado con el haloperidol es estar tomando la temperatura cada media hora, porque una de las complicaciones más frecuentes y mortal es el síndrome neuroléptico maligno. Y acá en Argentina, esa es otra cosa, los que tienen experiencia en Venezuela con algún tipo de paciente psiquiátrico, es que los pacientes responden muy diferente a las dosis y a las presentaciones en Venezuela, o sea, lo que conocemos en Venezuela y lo que hay acá en Argentina. Me he encontrado con una dificultad muy importante desde que vivo acá, que es que hay muchos pacientes alérgicos a diferentes medicamentos psiquiátricos, o a muchos medicamentos psiquiátricos, o pacientes que responden con dosis muy bajas. Entonces, por eso siempre con el haloperidol, lo que les digo importante, nivel de conciencia y no tiene, el haloperidol, en primer lugar, no tiene que dormir el paciente, simplemente tiene que calmarlo. Entonces, mi nivel de conciencia y temperatura. Y en el caso de pacientes que traen antecedentes de agitación, vienen los familiares casi siempre con el haloperidol en gotas, o en pacientes ancianos también, lo que se recomienda son 30 gotas, también porque se absorbe rápidamente, repitiendo cada 30 minutos hasta un máximo o un promedio de 100 a 120 gotas. Si es un estado subagudo o es un estado, un paciente que tiene agitación ya de varios días de duración, lo que se recomienda es, realmente estos pacientes vienen agitados, pero no a nivel de una agitación aguda, entonces se pueden usar
5 a 20 gotas cada 8 horas y se pueden añadir a la hora de mejorar sueño de 15 a 20 gotas. Y otra pauta, en el caso de no contemos con haloperidol, un medicamento bastante económico y fácil de conseguir es la risperidona. La dosis recomendada de risperidona es, esto para pacientes, digamos, ya crónicos con los que se puede usar la vía oral, es de 1 a 2 miligramos cada 12 horas. Este es un medicamento que también puede producir síndrome neuroléptico maligno, es muy parecido el perfil al del haloperidol y lo bueno es que se pueden añadir de 1 a 3 miligramos durante la noche. Generalmente la dosis promedio como dosis de ataque son hasta 8 miligramos por día. Entonces podrían indicar 2 miligramos cada 8 horas, aunque también es poco frecuente que un paciente psiquiátrico dure tanto tiempo en un servicio de emergencia, ¿no? Ahora, si vemos una agitación psicótica, o sea, un paciente ya con antecedentes de enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, un paciente esquizofrénico, un paciente con delirio paranoide, o un paciente con serotipia, un paciente con uso de sustancias, si el cuadro es intenso y el paciente no acepta la vía oral, en este caso iniciamos con 2 ampollas de haloperidol vía intramuscular, que serían 10 miligramos, según la presentación que tenemos acá en Argentina, y posteriormente, de acuerdo a la respuesta del paciente, podemos repetir cada media hora hasta lograr no la sedación, sino tranquilizar al paciente. Y si esto no llegase a funcionar o tenemos la disponibilidad de diazepam en el servicio o en la emergencia, sería indicar 2 ampollas de haloperidol y en conjunto 2 ampollas de diazepam vía intramuscular. O sea, serían 10 miligramos de haloperidol con 20 miligramos de diazepam. Y se puede repetir la ampolla de haloperidol igual cada 30 a 45 minutos. El diazepam no, el diazepam ese sí debería lograr cierto efecto de sedación, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de agitaciones no psicóticas que pueden ser secundarias a abstinencias, pueden ser secundarias a trastornos orgánicos, lo ideal es usar una benzodiazepina. Y en este caso la única benzodiazepina recomendada en el área de emergencia, porque no vamos a saber cuáles son los parámetros del perfil hepático de ese paciente, es usar lorazepam. Se puede usar lorazepam vía oral, se dan 1 o 2 comprimidos de 2,5 miligramos, es de acción bastante rápida y se puede repetir cada 30 minutos hasta que el paciente esté sedado. O si es vía intramuscular, la presentación intramuscular es de ampollas de 4 miligramos. Entonces, se puede usar esos 4 miligramos si el paciente no acepta la vía oral o se puede usar también la ampolla de diazepam. El diazepam yo particularmente no lo recomiendo mucho a menos que el paciente tenga antecedentes de epilepsia. Otra cosa importante, antes de que me olvide, es en pacientes con antecedente de convulsiones, cualquier tipo de convulsión, no es recomendable usar el haloperidol porque disminuye el umbral convulsivo. Entonces vamos a complicar mucho más el cuadro. Si se trata de un paciente con antecedentes de epilepsia, ahí sí de primera línea o la primera opción que tienen disponible y que deben usar es el diazepam. 10 miligramos pudiendo repetir a los 30 minutos. Y otros cuadros, aparte de la agitación psicomotriz, que es lo más común y que pueden llegar a una sala de emergencia, son el intento suicida, que ante un intento suicida obviamente tienen que resolver la parte orgánica, si el paciente se cortó, si el paciente tomó pastillas, si el paciente se disparó, resolver esa parte orgánica y obviamente ordenar la internación, pero ya después, un poco más adelante, le voy a explicar cómo tiene que ser la internación de un paciente psiquiátrico acá en Argentina, ¿no? En el caso de pacientes que consulten por depresión, lo recomendable o mi recomendación es no medicarlos con ningún tipo de antidepresivo y no medicarlos tampoco con ningún tipo de benzodiazepina, sobre todo porque el paciente tiende a abusar de la benzodiazepina, pero la benzodiazepina
en el mediano a largo plazo tiene un efecto depresógeno. Entonces estaríamos contribuyendo a que el paciente se mantenga en ese circuito de depresión. Y en el caso de los pacientes que consulten por ansiedad y o trastorno de pánico, lo indicado es usar lorazepam 4 miligramos vía intramuscular, o sea, una ampolla vía intramuscular que pueden repetir cada media hora o cada hora de acuerdo al tipo de crisis que presente el paciente. Ahora, algo que tienen que tener muy en cuenta, que no deben olvidar y que yo les recomiendo revisar, es la ley 26657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que como les dije fue promulgada en diciembre del 2010, el 2 de diciembre del 2010, que nos cambió bastante la forma de poder comportarnos y poder atender a estos pacientes. Y acá les voy a mencionar cuáles son los artículos por los cuales ustedes deben guiarse, sobre todo estando en un área de emergencia, ¿no? El artículo 5 de esta ley nos dice que la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño. Es decir, que si ustedes piensan que el paciente es un paciente con delirio paranoide, eso no los autoriza en ningún momento a indicar en la historia clínica que el paciente representa riesgo para sí mismo o para terceros. Esto solo pueden hacerlo si ese informe o esa evolución o ese reporte va firmado por otra persona del equipo del área de emergencia, que puede ser incluso hasta un enfermero. Acá en Argentina, cuando se habla de equipo multidisciplinario o interdisciplinario, ellos aceptan las firmas incluso, o sea, de cualquier personal de salud que tenga matrícula. Entonces, un terapeuta ocupacional, un enfermero, un auxiliar de enfermería, un psicólogo u otro médico tendría que sí o sí respaldar esa acotación de paciente que presenta riesgos para sí mismo. Si no, el paciente después puede acusarlos de privación de libertad. El artículo 14 de esta ley considera además que la internación tiene que ser considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, es decir, estamos atentando contra la libertad de ese paciente y solo puede llevarse a cabo cuando nosotros justifiquemos que es la mejor vía para que el paciente tenga algún tipo de beneficio desde el punto de vista terapéutico y que es mejor que hacer intervenciones con tratamiento ambulatorio, con recomendaciones a la familia, con tratamiento o contención comunitaria o algún tipo de seguimiento desde lo social. Entonces, fíjense que no es tan fácil ni derivar ni internar a un paciente psiquiátrico, ¿no? Luego, el artículo 15 nos dice que la internación debe ser lo más breve posible y en función de criterios terapéuticos siempre interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones que se hacen con el paciente, obviamente esto sí es conocido, debe ir registrado en la historia clínica, y una de las complicaciones que nos trae el dejar un paciente en observación o internado, un paciente psiquiátrico, es que dentro de las 48 horas tenemos que cumplir con los siguientes requisitos, que es redactar una evaluación, un diagnóstico interdisciplinario y un informe integral, así como los motivos que justifican la internación con la firma de por lo menos 2 profesionales. Esto tiene que ser enviado, o sea, elaborado dentro de esas 48 horas y enviado a una fiscalía de guardia o a un juzgado. Y en este caso, cuando se envía al juzgado, se tiene que ir firmado, digamos, sí o sí por un psicólogo o por un médico psiquiatra. El artículo 20 de esta misma ley nos dice que cuando el paciente se interna involuntariamente, cosa que puede pasar en pacientes con sobredosis de sustancias o con intentos suicidas o con una agitación psicomotriz que no cede al tratamiento de forma rápida, la internación debería concebirse como si fuese un recurso terapéutico excepcional, que esto es algo con lo que yo no me encuentro de acuerdo con esta ley, es como que limita mucho el nivel de decisión o la capacidad de decisión que puede tener el psiquiatra o el médico, y que solo puede realizarse cuando
a criterio de un equipo de salud, no necesariamente psicológico o psiquiátrico, el paciente, y podamos comprobar que sea así, representa riesgo para sí mismo, riesgo inminente, ¿cierto? E inminente, y estas dos palabras tienen que ir escritas sí o sí en la evolución que hacen del paciente, porque si no, si usted pone en riesgo para sí o para terceros, sin las dos palabras cierto e inminente, el juez o el fiscal no lo va a tomar como válido y ustedes van a estar digamos, en falta frente a la justicia, ¿no? Lo otro que nos dice la ley 26657 es que la internación involuntaria, debidamente fundada, que es otra de las complicaciones que nos trae, de dejar a un paciente más de 10 horas en una emergencia, es que debe notificarse obligatoriamente en un plazo máximo de 10 horas al juez competente y además al órgano de revisión, que esto es una especie como de brazo de la ley que supervisa todo lo concerniente a la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces, si ustedes, el paciente, no lo pueden controlar o contener en menos de 10 horas, ahí lo que les conviene es llamar sí o sí al especialista, a un especialista en psiquiatría o a un psicólogo, y que se encargue de redactar un informe para que sea enviado, generalmente se envía por vía fax o por vía mail a la fiscalía de turno. Y otro artículo que ha traído bastantes, o nos ha traído bastantes problemas, es que, según el artículo 22, la persona internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado. Y algo con lo que tampoco estamos de acuerdo, por lo menos gran parte de los psiquiatras, es que si, digamos, si ese abogado se opone a la internación del paciente, él puede externarlo en cualquier momento, independientemente de que nosotros consideremos que tiene riesgo inminente, cierto, e inminente para sí mismo o para terceros. Y el juzgado debe permitir al defensor el control, o sea, el que tiene el control de la actuación sobre ese paciente no es el médico ni el equipo de salud mental, sino el abogado. Entonces nos hemos encontrado muchas veces en situaciones con pacientes muy graves en los que el abogado lo retira en contra de opinión médica y ha terminado, me pasó con un paciente que terminó, digamos, egresó de esta forma y terminó matando a la mamá, era un paciente mío, mató a la mamá, mató al papá y después se suicidó. Pero obviamente nosotros no tuvimos que responder por ese acto porque fue una decisión del defensor de ese paciente. Y lo otro que tampoco es posible de realizar, es una cosa como bastante irreal, no hay adecuación del sistema de salud en Argentina para que se cumpla específicamente con este artículo, sobre todo en el artículo anterior, el artículo 27, la ley dice que no deben, o sea, no está permitido crear nuevos psiquiátricos o clínicas psiquiátricas o sitios de internación psiquiátrica monovalentes, es decir, que se dediquen solo a la psiquiatría. Entonces, por esto, en este artículo, que es el siguiente, habla de que las internaciones en salud mental deben realizarse solo en hospitales generales, según esta ley. Y para tal efecto, los hospitales de todo lo que sería la red pública deberían contar con los recursos necesarios para poder implementar esto. El rechazo de pacientes en hospitales generales, ya sea de forma ambulatoria o en internación, o por el solo hecho de tratarse de un paciente psiquiátrico, en teoría debería ser considerado un acto discriminatorio en los términos de la ley de discriminación. Pero esto tampoco pasa así, porque el hecho de que el Hospital General, esto lo vi sobre todo cuando vivía en Buenos Aires, que pacientes con adicciones, con intoxicaciones llegaban, les ponían 1 o 2 sueros y los daban de alta, precisamente para evitar el tema de tener que ser seguidos por un juzgado o por una fiscalía. Entonces, no se daba esto no se cumplía precisamente con este artículo. Así que, bueno, esto es lo que les traía sobre la atención en psiquiatría. Considero que esto es, digamos, algo a tener muy en cuenta
ya que no encuentro, a tener muy en cuenta para poder tratar los pacientes psiquiátricos. Y no sé si tienen algún tipo de preguntas. Sí, Hola, doctor. doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? La voz del doctor Miguel Mendoza. Yo sí tengo una pregunta. Eh, Ajá, con respecto a la notificación al juez o al órgano sí, de supervisor revisión. de revisión, ¿cómo se hace la notificación fehaciente? En el caso de que, por ejemplo, estemos en un hospital general, como lo dice la Sí, ley, recibamos un paciente, por ejemplo, psiquiátrico en horas de la noche, el psiquiatra no esté de guardia, haya sido mandado a ingresar, ¿cuál es el paso sí, administrativo que debe realizar el médico o cómo se realiza la notificación fehaciente para que quedemos cubiertos? cubiertos. Ahí la notificación es, primero, estar atentos a enviarla sí o sí antes de las 10 horas. O sea, máximo 10 horas, por lo Sí, pero menos mi pregunta hacer... es, ¿hay un formato? ¿Hay que No, hablar con alguien específico? ¿Hay que llamar a algún no. lugar? Ahí no, lo que tienen que hacer es una especie de certificado donde normalmente lo que se escribe es los datos del paciente y certificado por este medio se certifica que el paciente tal, de tal edad, consultó en tal horario con tales síntomas y dada la gravedad o la severidad de los síntomas se considera que para el momento actual la mejor opción de tratamiento es la internación por representar riesgo cierto inminente para sí y o para terceros. Y esto, sí o sí, hacerlo firmar por lo menos por alguien más. Si pueden firmarlo 3 personas, mejor. Pero siempre, digamos, no Y ese hacerse... certificado queda dentro de la historia o se manda para Sí, la policía o algo. no, se queda una copia en la historia y no se manda a la policía, se envía a la fiscalía de turno de que le corresponda de acuerdo al hospital donde estén ubicados. Esa información deberían ustedes tenerla a disposición en la sala de emergencia, no que fiscalía está de turno para el momento en que están de guardia. Eso es algo que deberían a ustedes facilitarles sin necesidad de que lo estén pidiendo porque es una disposición. Lo que pasa es que en hospitales generales es muy difícil que se cumpla porque no es lo que se acostumbra. Pero sí tratar de digamos, de presionar un poco para que esto lo tengan a mano y se eviten problemas de tipo legal, porque bueno, se habrán dado cuenta que acá en Argentina es muy común el tema de los juicios por mala praxis o que te estén acusando de privación ilegítima de libertad por la historia que hay acá reciente de la dictadura. Es algo como que es la bandera de la mayoría de pacientes. Y los pacientes de eso sí están informados. Los pacientes psiquiátricos de eso yo diría que la mayoría están al tanto y más en Buenos Aires, ¿no? Sí, doctora, aquí hay unas preguntitas. Sí, acá Hay una doctora que dice, entonces resumiendo sobre el tratamiento, primero se usa el aloperidol en pacientes agitados siempre que no sean siempre, epilépticos. exactamente. El haloperidol siempre es la primera opción. Se podría combinar con levomepromacina, que también viene en ampollas, o la prometacina que viene en ampolla. Pero el problema que estamos teniendo actualmente es que no están disponibles en el mercado. Existen en el Vademécum argentino, están autorizadas para el uso en Argentina, pero no las están vendiendo. Entonces, digamos, lo que nos queda a disposición, sí o sí, es el haloperidol. Pero siempre que usen haloperidol, ustedes están haciendo o están tomando la medida la más recomendada a nivel nacional e internacional. Así que están cubiertos si usan el haloperidol solo. Otra pregunta, ¿el clonazepam se usa igual, se usa tanto como el lorazepam o no? No. Yo no recomiendo en emergencias o en urgencias usar el clonazepam. El clonazepam generalmente, digamos, lo que nosotros en psiquiatría recomendamos es usarlo como coadyuvante en pacientes que inician tratamiento para depresión
o en pacientes que inician tratamiento por ansiedad, pero es un medicamento que tiene que ser usado por un tiempo muy corto porque tiene una vida media muy larga y fácilmente, digamos, es fácil que el paciente se haga adicto a ese medicamento. Entonces, después sacarlo es muy complicado. Ni el clonazepam, ni el bromazepam, ni el midazolam. O sea, lo ideal es por el perfil farmacocinético el lorazepam. Y de hecho es el que está aprobado en las recomendaciones acá argentinas. Sí, bueno, efectivamente, doctor. Se lo comento porque también en muchas emergencias he visto y en algunas salitas inclusive que ahí mandan mucho clonazepam. Es lo que he visto, me he percatado y entonces por eso la pregunta. Otra cosa Sí. que le iba a comentar era que Sí. el manejo del paciente de alcohólico que te llega a la emergencia. No. Usted sugirió unos medicamentos. Una vez que Yo te tengo llega el una cirrótica, paciente que ya ha suprimido el alcohol, que llega con el temblor, que llega eufórico, Sí. que llega molesto, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Llamar al Primero estabilizarlo todo lo que es la parte hemodinámica, porque va a estar, o sea, ese paciente realmente llega con alteraciones hemodinámicas importantes, y después de eso, la administración de tiamina o, bueno, cualquier complejo B en dosis altas, por lo menos durante los primeros 3 o 4 días, y en caso de que el paciente presente alucinaciones y o agitación, lo recomendable en él es usar haloperidol y o diazepam. O sea, se pueden usar. No se llaman no es por alcohol. Se pueden usar. ¿Sí? Ajá, perdón, disculpe. ¿Quién habla? Muy malando. No, que se está escuchando las conversaciones de otra persona que está resumiendo lo que se está hablando. Ah. Perfecto. Entonces, Pues vino. si ¿no? tiene alguien más alguna pregunta de los chicos. Yo tengo otra pregunta. Ah, perdón. Sí. Doctor, ¿cómo está? ¿Tu nombre? Una celita bastante pequeña. Ajá, Eili, de una ¿no? población. Eili Cárdenas. Sí. Yo trabajo en una población de 3.000 habitantes aproximadamente. Normalmente la consulta con la que más hacemos frente es este paciente que desea el abandono de drogas o ya está en el tercer mes y no desea hacer una recaída. ¿Qué medicación nos recomendaría para hacer coadyuvante en el acompañamiento del abandono de sustancias ilícitas? Ajá. Lo más recomendable en este tipo de pacientes es hacer tratamiento como si fuese un paciente con un trastorno bipolar, porque recuerden que los trastornos adictivos, aunque están clasificados internacionalmente como si estuviesen separados de los trastornos del control de los impulsos, en realidad se trata de un trastorno de control de impulso. Entonces, cualquier tipo de adicción, e incluso en el caso de bulimia y anorexia, que a nivel del sistema nervioso central se ubican en el mismo sitio anatómico, lo recomendable es usar un antipsicótico, generalmente olanzapina o risperidona a baja dosis, en combinación con un medicamento anticonvulsivante que en psiquiatría nosotros los llamamos estabilizantes del humor o antiimpulsivos. Las mejores combinaciones iniciales es usar olanzapina con carbamazepina, olanzapina con divalproato de sodio, o risperidona con carbamazepina, risperidona con divalproato de sodio. En caso de que el paciente presente alergia a el divalproato o la carbamazepina, se puede usar topiramato o pregabalina. Esto siempre se inicia, los nuevos, o sea, la pregabalina o el topiramato, siempre iniciar con dosis baja por el efecto hipotensor que tienen. Y
En el caso de la pregabalina, la ventaja que tiene, si quieren usarla, es que tiene un efecto leve antidepresivo y un efecto leve ansiolítico. Y si el paciente presenta síntomas de angustia o de ansiedad, a pesar de estar usando el antipsicótico con el anticonvulsivante, se puede agregar por tiempo corto una benzodiazepina, preferiblemente de vida media corta, tipo lorazepam o alprazolam. Doctor, mil gracias. No, Justo con esta acción contamos en el Plan Nacional la pregabalina de 75 miligramos y contamos con que nos lo envía el plan. Sí, si tiene la pregabalina de 75 miligramos, que generalmente viene en la presentación que más se consigue, sobre todo cuando está incluida en planes, es la pregabalina practidosis, que viene birranurada. Entonces, la de 75 miligramos. Entonces, empezar con 25 durante más o menos 3 a 5 días, de ahí subir a 50 y llegar a 75. En promedio, los pacientes con adicción responden bien a dosis de mantenimiento de pregabalina de entre 150 y 300 miligramos. Ok, perfecto. Mil gracias. No, por favor. 350 es un montón. Doctor. Pero combinada, ¿viste? Doctor Miguel, ¿qué tal usted? Yo tengo una pregunta. En el ámbito Para pacientes con de mi adicción. trabajo, nos llegan pacientes en crisis neuróticas e inclusive depresivas en el contexto de trabajadores de tren que han pasado por eventos de arrollamiento. Sí. Entonces, hay dos posturas. La primera postura es derivar y esperar la valoración psiquiátrica. Y la segunda postura es esperar que pase por todo el proceso legal y luego ser atendido, estando en el contexto florido de la neurosis y la exaltación. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos pacientes o cuál es la buena práctica a realizar en esos casos que nos lleguen esos pacientes en crisis neurótica severa en el contexto de un tema legal? Depende del paciente. La parte que no es como la psicología. Que hay varias personas que están hablando. Hay cuadros. Y no, o sea, de hecho, no puedo nosotros ya eso vimos para los silenciarles síndromes psiquiátricos, los grandes síndromes psiquiátricos. Usted tiene que encasillarlos a todos ahí para iniciar más o menos. Respondiendo a la pregunta de estos pacientes de ferrocarriles, ¿no? Ahí lo ideal, más allá de esperar la valoración o todo lo que es el tema legal, lo que se recomienda es asistencia psicológica de emergencia, sobre todo por el tema de contención y trabajar con el paciente más desde el punto de vista cognitivo, que esto ya es mucho más especializado, y desde el punto de vista médico, sí o sí, yo lo que recomiendo, porque si no estaríamos haciendo una especie de mala praxis, es medicarlo con un ansiolítico, también de corta duración. Generalmente en este tipo de pacientes la posible complicación o la complicación a la que van casi seguro es un trastorno de estrés postraumático. Y lo que se recomienda para iniciar en la primera etapa del trastorno de estrés postraumático, el tratamiento es benzodiazepinas que se absorban vía sublingual. Acá podría usarse el clonazepam, no es el más recomendable, pero es el más fácil de conseguir, o si no, el mismo alprazolam vía sublingual. Y obviamente dejar constancia de que se inició un medicamento ansiolítico, porque después el paciente tiene que, desde el punto de vista psiquiátrico, sí o sí, hacer un tratamiento con antidepresivos. No porque vaya a presentar una depresión como complicación, sino porque dentro del grupo de los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como fluoxetina, paroxetina y sertralina son los que han mostrado más efectividad con el tratamiento en pacientes con trastorno de estrés postraumático, digamos, evitando sobre todo que se acumulen los niveles de angustia o que se presenten
lo que nosotros decimos los flashbacks, que son los recuerdos vívidos sobre la situación que experimentaron, ¿no? Entonces, ahí sí yo recomendaría intervención psicológica de emergencia más la indicación de una benzodiazepina vía sublingual. Y eso, realmente la medicación vía sublingual se le recomienda al paciente entre 3 a 4 veces por día, pero como son dosis tan chicas, dosis tan bajas, se le puede recomendar hasta 8 veces por día. Excelente, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención el día de hoy. Creo que Miguel está tomando nota ahí, Miguel. Sí, bueno, el día de hoy se han despejado bastantes dudas, sobre todo recordando muchas cosas de esa parte de psicología, psiquiatría, psicopatología. Me hizo recordar varias cosas y bueno, adaptadas aquí en el contexto de Argentina. Sí, sí, que es muy diferente a lo que uno está acostumbrado allá en Venezuela. Sí, de todas maneras, muchísimas gracias, doctor. Me comunicaré con usted para próximas charlas y bueno, sé que hay muchos que los ayudó el día de hoy, inclusive la doctora de 3.000 habitantes, que de verdad que uno algunas veces cuando uno está comenzando, está joven, médico general, en un sitio lejano, bueno, uno necesita una mano. Y sí, porque no tienen disposición no tienen a disposición especialistas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, chicos. Bueno. No, por favor. Hasta luego. Espero que les haya servido la información. De hoy. Sí, excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.